les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a la distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Sea bendito el Señor. Ese lugar fue el Getsemaní, en un jardín que estaba cerca del pie del monte, al pie del monte de los Olivos, porque la cúspide de aquel monte tenía aproximadamente 800 metros de altura. No era un monte tan alto, pero a los alrededores sucedieron muchas cosas. Y allí estaba el Señor, la parte de aquel monte, oró muchas noches. De ahí sale mi Señor. De ahí lo arrestan esa noche y sale hacia la cruz. Después de ser torturado, sentenciado a muerte, y fue llevado fuera de Jerusalén por sus detractores hacia una colina donde estaba un pequeño monte llamado el Gólgota o el Calvario. Fue crucificado en una cima. Ni siquiera en su muerte estuvo en una cueva ni en un hoyo. La parte más alta que había en ese lugar, fuera de las murallas de la antigua Jerusalén, allí estaba aquella pequeña cima sobre la cual enterraron aquella cruz donde fue crucificado. La cruz lo levantó todavía más alto del monte. ¡Qué maravilla! Y entonces es donde el escritor a los Colosenses, en el capítulo 2, el versículo 15, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De allí, de aquel monte de oración, de aquella noche terrible, cuando sus poros vertían sangre, de la agonía, cuando un personaje celestial vino a consolarlo, de allí sale directamente para ser sometido a vejámenes inhumanos, a torturas, a recorrer las calles arrastrando una cruz, golpeado hasta salir fuera de la muralla de Jerusalén hacia este sitio del Gólgota. Y allí se enfrenta a lo peor de su vida como hombre. Nunca dejó de ser Dios, pero fue hombre, se hizo hombre y sufrió, lloró, se quejó, pero fue un valiente, extraordinariamente valiente. La valentía estuvo en su mente, en su corazón, su alma, su espíritu. Alabado sea el Señor. Gloria a su nombre. Y allí en esa cima del Gólgota, del Calvario, en esa altura fue que ganó la victoria eterna. Aleluya. Y fue que logró en esa cima
comprar su alma con la sangre preciosa que fue derramada de su cuerpo, que se salió de su cuerpo. En algunas partes de su cuerpo vertía pequeños chorros de sangre y en otras partes goteaba como un muro fortificado. Se enfrentó a la muerte, a sus detractores, y venció porque había una convicción en su ser de llegar a la cruz y de allí vencer en su totalidad al enemigo, derrotándolo para siempre. Alabado sea el Señor. Dice la palabra en la epístola a los Efesios, el capítulo 1, glorificado sea Dios, el versículo 19, y la cual supereminente grandeza de su poder para con nosotros que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. La supereminente grandeza del poder de Dios operó en Cristo, resucitándolo de los muertos. El satanismo, los detractores, enemigos del cristianismo, del Señor, el gran vencedor, nuestro Señor Jesucristo, dicen que murió. Y hasta ahí aseguran y aseveran que murió. Pero no estuviéramos predicando esta palabra si Cristo no hubiera resucitado. Pablo, disertando acerca de esto, dijo: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe, nuestra predicación. Y así es. Pero Él resucitó de los muertos. Y el verso 21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Él es Señor de señores, no por un mes ni por un tiempo, es por la eternidad. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Es algo glorioso. Esa es la cima de la victoria eterna. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, somos llamados a vivir una vida de convicciones, de determinaciones, de valentía, de fidelidad, de sinceridad delante de la presencia de Dios, y a vivir una vida de progreso, de valentía progresiva, de fidelidad progresiva, de santidad progresiva. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo, y el que ande en el camino de la perfección
ese me servirá. Definitivamente tenemos que vivir una vida de prosperidad espiritual, de progreso. Debemos rebelarnos contra el estancamiento, contra el fracaso, contra la cobardía. Hay que reprender la cobardía, hay que reprender el fracaso, hay que reprender la inutilidad, hay que reprender la pereza, el sueño espiritual y levantarse, como dice la Escritura en el libro de Proverbios 15:24, el camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del Seol o del infierno abajo. Cada miembro de la iglesia, cada persona que quiere llegar a la cima eterna, a la cúspide, tiene que ser fiel hasta la muerte. Y allí su alma saldrá, mi alma saldrá con fidelidad en esa estatura poderosa a ocupar el lugar asignado por el Dios Altísimo. Proverbios 4:18 dice la palabra: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esa senda de la vida del justo va en aumento. La senda de la vida al entendido es hacia arriba. El camino es hacia arriba, ascendente, no de estancamiento, no de inutilidad, no de derrota, y mucho menos de ser vencido por el mal o derrotado. Dios nos ha dado todas las garantías para ascender a ese lugar eterno, para estar en el sitio donde van a estar los hombres, las almas de hombres y mujeres que sirvieron a Dios. El capítulo 10 de Hebreos, verso 23, dice la palabra: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Qué hay que hacer? Mantener firme, sin fluctuar. No podemos mantener nuestra vida en una ambivalencia, en una balanza que se mueve apresuradamente, que no tiene estabilidad. Hay que tener firmeza para llegar a la cima eterna. Se necesita firmeza y hay que mantener firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. No estamos creyendo algo ilusorio, no estamos pensando en algo que alguien se imaginó. Nuestra esperanza es firme. Hay una esperanza que sobrepasa a todo entendimiento. Bendito sea el Señor. El capítulo 3 de Hebreos, versículo 12, dice la Escritura: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, oiga esto, corazón malo,
de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Como dice la Escritura, mira, hermano, que no haya ninguno en ninguno de vosotros. Mire que no haya en ninguno de sus compañeros, hermano líder, hermano ayudante de la iglesia. Si está viendo por sus consiervos, está viendo por esa lista que tiene usted, por los cuales deberá responder delante de Dios. Y aquí dice la palabra: mira, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, porque la incredulidad corrompe el corazón, daña el corazón. Que no haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Muchos se han llenado de incredulidad, de dudas, se han llenado de cobardía. Hermano, pareciera que el pecado de la cobardía fuera tan sencillo, pero por cobardes se van a ir al infierno millones de hombres y mujeres, millones de almas, cobardes para buscar a Dios, cobardes para apartarse del mal, cobardes para apartarse del pecado, cobardes para defenderse del enemigo. Eso es lo que el escritor a los hebreos está diciendo, que hay gente que tienen un corazón malo, se han llenado de incredulidad y se han apartado del Dios vivo. ¡Qué triste! Alabado sea Dios. La palabra nos vuelve a hablar en el capítulo 3 de Apocalipsis, el versículo 5, y dice la Escritura: al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Bendito sea Dios. Yo no sé si esto para usted que me está escuchando es importante, es grande, es sublime, o no es nada. Para mí es extraordinariamente grande, porque aquí hay tres cosas poderosas. Dice que el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Es la vestidura del triunfante, del vencedor, la vestidura del valiente, del fiel, del que perseveró hasta el final de la carrera, del que llegó a la cima. Será vestido de vestiduras blancas. Segundo, no borraré su nombre del libro de la vida. Estará su nombre escrito allí. ¿Cuándo va a ser borrado del libro de la vida? Cuando se corrompe, se aparta del Dios vivo, se descarría, será borrado del libro de la vida. El que vive una vida descarriada, sea quien sea, tenga la profesión que sea, el dinero que sea, está borrado del libro de la vida. Pero el Señor dice: al vencedor, al que venciere, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Estará allí su nombre escrito.
Aleluya. Y tercero, mira hermano, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Que no es grande esto? ¿Que no es glorioso esto? Que alguien aquí de la tierra que fue arrebatado como por fuego, que venció al pecado, la tentación, venció los vejámenes del camino, venció todas las maldiciones y atropellos, venció situaciones difíciles en lo económico, en lo físico, en lo familiar, en lo ministerial. Venció, fue un vencedor. Oiga, el Señor lo presentará. Eso es glorioso, eso es grande. Lo presentará delante del Padre. Le dirá, así como usted y yo presentamos a alguien, este se llama fulano, fulana, esta persona es fiel aquí. Cuando presentamos a alguien, siempre tenemos la tendencia de decir algo importante de esa persona. El Señor lo presentará delante del Padre. ¡Qué honor! ¡Qué honor más grande! Llamará a los ángeles que están allí y les dirá, lo están viendo, este es un vencedor. No fue cobarde, fue un valiente, fue fiel y fue fiel hasta la muerte. Le vinieron muchas tentaciones, las venció las debilidades del camino, venció el hambre, la sed, venció la soledad, venció la desaprobación humana, venció las dificultades económicas en la vida, en la tierra, venció el pecado, venció el orgullo, venció la soberbia, venció la altivez, venció la envidia, venció la inmoralidad y vivió una vida de santidad y pureza, de valor y de justicia. Y el Señor lo presentará ante el Padre, ante los ángeles, como diciendo, esta alma, este vencedor va a vivir acá dentro de la nueva Jerusalén. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Y el verso 12 dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré su nombre, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Hermano y hermana, estoy finalizando, pero le dejo el último versículo, porque usted está diciendo en la mente, eso es bueno, eso anhelo yo, pero no he sido capaz de vencer. Mire, Romanos 8:37 dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en la cruz. Somos más que vencedores. No somos ni siquiera vencedores solamente, sino más que vencedores. Alabado sea el Señor.
más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. En todas estas cosas, por medio de aquel que nos amó. Es por medio de Él. Él es el que nos va a ayudar. Nos ha ayudado hasta aquí y nos ha bendecido hasta aquí y ha sido fiel hasta aquí y lo será hasta que nos encontremos con Él en la patria celestial. Hermano y hermana, no suelte su mano del arado. No pierda de vista esa esperanza viva. No permita que el mundo y todos sus componentes le aparten de Dios, le conviertan en un fracasado, en un derrotado, en un vencido, en un perdido. Quiera el Señor que un día, con muchos que no nos veremos en esta tierra, nos veamos en la patria celestial y usted pueda decir, a través de esa palabra que escuché, mi corazón se llenó de valor, de valentía. Fui desafiado a vivir una vida de valentía, de fidelidad, de sinceridad, de perseverancia delante de la presencia de Dios. Cierre sus ojos. Padre eterno, te suplico que salves las almas. Todos aquellos que piden perdón a ti, Señor, levanta a los caídos, rompe las cadenas, desbarata yugos, opera milagros y maravillas en la vida de cada persona que escucha esta palabra. Fortalece el pueblo, Señor. Fortalece a tu pueblo, Padre. Fortalece el alma, el espíritu, el corazón, la mente de los hombres y mujeres que te servimos a ti, y que podamos llegar hasta la cima con una victoria eterna. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga y un abrazo para todos.